Proactividad. Tú misma lo planteabas, Karen acaba de hacer mención de esto. No es la persona juzgadora en el modelo de la reforma laboral, del nuevo derecho laboral mexicano, me atrevo a calificarlo así. No es la persona juzgadora un individuo pasivo en el desarrollo de la audiencia, sino que tiene facultades con base en la ley para llevar a cabo esta proactividad. Te pregunto, te planteo, y además si nos puedes ilustrar con algún ejemplo que de la propia experiencia que ustedes han tenido ya en este recorrido inicial, pues sirva para ilustrar a la audiencia del programa. Para mí, como te decía previamente, también la proactividad es muy importante, porque muchas veces nosotros llevamos ya estudiado el asunto y cuando empiezan a formularse preguntas, cuando empiezan a formularse las posiciones, se les empiezan a dar ciertas respuestas, pero a veces no tenemos la información completa. Y a mí me parece que aquí quien debe de tener la información completa para poder resolver, atendiendo al principio de realidad y al principio de veracidad, somos los juzgadores. Entonces, esa proactividad ha ayudado también para que el foro cambie. ¿En qué sentido? En un principio, las posiciones eran las clásicas o las que por costumbre se realizaban de una manera muy tradicional, que realmente no te daba la información que necesitabas para resolver. Y entonces la prueba confesional al final del día resultaba inútil. Entonces, cuando nosotros empezamos a participar, empezamos a ser proactivos porque nosotros queremos saber la verdad. Aparte es nuestra obligación, la ley lo dice de manera expresa, no podemos dejarlo de lado. Eso ha hecho que el foro empiece a cambiar las preguntas, que el foro empiece a hacer preguntas abiertas. Incluso ha sucedido que, por ejemplo, son varios testigos o varios absolventes, los separas, hace algunas preguntas el apoderado de la parte que hubiera ofrecido la prueba, y nosotros intervenimos, hacemos pregunta y en el siguiente desahogo de la prueba, el abogado hace propias esas preguntas, ¿no? Entonces, eso ha ayudado porque yo creo que aquí, como bien dices, la implementación continúa y vamos creciendo todos de la mano, ¿no? Entonces, la proactividad del juez es muy importante. Por ejemplo, en un caso reciente ya se había desahogado la prueba confesional a cargo del patrón. Se lleva a cabo ahora la prueba confesional a cargo del trabajador, pero por la forma en la que le formularon las posiciones o las preguntas al trabajador, había un punto, un pequeño punto que definía el asunto. Entonces dije, bueno, en términos de los artículos de la Ley Federal del Trabajo, ahora que me permite que yo también realice las desahogo de pruebas que estime pertinentes para conocer la veracidad de los hechos, nuevamente voy a formular preguntas al patrón. Le hice una pregunta y con esa pregunta se resolvió el asunto. Entonces, claro que la proactividad sirve. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a obtener, y aparte, el hecho de ser proactivo también de alguna manera demuestra el interés que tienes y el compromiso que tienes con la sociedad y con el foro de hacer tu trabajo de manera correcta. Todos están, insisto, todos estamos aprendiendo y el foro y los abogados están haciendo preguntas, pero nosotros tenemos que estar atentos en todo momento al que llevamos la audiencia en el desahogo, cómo contestan, qué es lo que contestan, y esa proactividad, esas preguntas muchas veces son el punto fino que nos va a permitir que nosotros podamos resolver el asunto. Incluso sumado a la proactividad con la verosimilitud, nos va a permitir también llegar a conciliación. ¿Por qué? Porque es algo que también les digo. Si ustedes narran hechos verosímiles, si al momento en que se defiende la parte demandada lo hace apegado a la realidad y de manera verosímil, es más fácil que cuando lleguen las partes yo pueda tener esa intervención, que también es una intervención proactiva, y poder llegar a conciliar. ¿Por qué? Porque para mí, a título personal, y también me hago responsable de lo que digo, nosotros podemos ser conciliadores sin prejuzgar y podemos hacer propuestas y podemos hacer cuentas. Y en el momento podemos incluso, sin que esto resulte una confesión de la parte actora ni una aceptación por la parte demandada. Aquí hay una diferencia salarial. Usted dice 400, usted dice 600. ¿Les parece que hagamos cuentas con base en un salario de 500? Claro, ok. ¿Qué prestaciones? Y entonces nosotros empezamos con esa proactividad y logramos conciliar. Oye, esto que mencionas, Lucía, es muy importante porque en el modelo del diseño de la reforma laboral, aparentemente la conciliación se deja
a una etapa prejudicial ante órganos de naturaleza administrativa y ya lo que llega con ustedes es porque no resultó objeto de conciliación. Pero lo que nos estás contando es que en la práctica, desde luego entiendo que el marco jurídico así lo permite, ustedes están buscando también proactivamente lograr esa conciliación, por más de que ya estemos en etapa jurisdiccional. Alguien puede decir, bueno, pero y si no lo lograron allá, ¿por qué lo van a lograr aquí? Pero ese papel de ustedes también lo estás viendo en la realidad, ¿lo viven ustedes? Por supuesto, y es que hay que cambiar la perspectiva. La conciliación no es perder el asunto. La conciliación es un derecho humano que tienen las partes para ser ellas quienes mediante el diálogo concilien el asunto y determinen cómo darlo por concluido. Oye, a ver, y cuéntanos, en la práctica, qué tan eficaz es esa búsqueda de la conciliación ya en un punto del procedimiento jurisdiccional? Yo en lo particular no he tenido tantas conciliaciones, pero te podría decir un 10-20% sí se ha logrado No, es que la carga de conciliar. ustedes es más de órganos públicos federales, ¿verdad? Que no Tienes concilian. soluciones, Tienen ahí, bueno, ese temita también, ahorita lo sí, platicamos. pero Pero incluso, ciertamente el papel de ustedes va en esa línea que por nos supuesto, platican. incluso ya una vez que se dictó la sentencia, y si las partes acudieron al amparo, pueden solicitar una conciliación y pueden una modalidad de cumplimiento de la sentencia. Y entonces también se logra y evitas ese desgaste. Pero yo creo que aquí es muy importante entender que la conciliación es un derecho humano de las partes y que cuando nosotros les estamos dando esa oportunidad de que lo vuelvan a retomar es porque estamos respetando sus derechos humanos. Eso es lo más importante. Entonces, cambiar la visión de todas las bondades, por así decirlo, que una conciliación le puede dar a las partes, porque al final de cuentas el juicio lleva un desgaste. Sí, sí, sí. Tenemos conocimiento que después de la sentencia se van a ir al amparo, Sí. los tiempos que tardan en resolver. Entonces, ellos deben de estar conscientes en todo momento que ese es un derecho humano que lo pueden utilizar y nosotros como jueces proactivos tenemos la obligación de dejarles muy en claro cuáles son los derechos humanos que tienen. Ojalá que haya muchos abogados y abogadas que te escuchen, porque no, es que hace mucha falta, hace mucha falta. Sí. Bueno.